Buenas noches, apreciados amigos y hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús desde Augusta, Georgia, deseándoles un feliz sábado. Ya estamos en las horas del día del Señor y les enviamos un saludo sincero, un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos que siguen la transmisión de este enlace Ministerio de Sostén Propio del Séptimo Día. Bien, queremos enviar saludos a nuestros hermanos en Chicago, a Betty, a Salomón y a las niñas. También enviamos saludos a nuestros hermanos en Chicago, todos los que se encuentran en el área de Chicago. Que Dios les guarde y les bendiga. También a la hermana Sandy Berríos. El Señor te bendiga, apreciada hermana. A la hermana Juana López, hermana Juanita, siempre usted está en nuestras oraciones. Y le enviamos saludos en el nombre de Jesús, desde aquí, desde Augusta, Georgia. Saludamos también a Rafael Estrada, a su esposa. Ellos están en el área de Carolina del Norte, de la misma manera que Isaías Morales. Mi hermano Isaías está en nuestras oraciones. Para Dios todo es posible. Dios tiene poder para sanar, para restaurar la salud. Dios lo bendiga también a su esposa Marlencita, y que bendiga también a mi esposa que se encuentra allá con ustedes. Que el Señor les bendiga. De la misma manera saludamos también a Eliseth, a Udonel González y a todos los hermanos que se encuentran en el área de Dudley, Carolina del Norte. También enviamos saludos a nuestros hermanos en el área de Atlanta. Es Margarita Galvis y Jaime Galvis. Allí se encuentran también la familia Doroteo, la hermana Angélica Doroteo, Carla Doroteo, todos nuestros hermanos que se encuentran allí, el hermano Humberto, el hermano Rubén. Que el Señor les guarde y les bendiga. Es nuestro deseo y oración. Se encuentran en el área de Sandy Spring. Y a todos nuestros hermanos en la fe que siguen esta transmisión en vivo, que Dios les guarde y les bendiga. Bien, hermanos, después de saludarlos, queremos compartir con ustedes una lectura de la palabra de Dios y el título del tema, que es Como en los días de Noé. Esta es una declaración del Señor Jesucristo para ilustrarnos que su regreso tendrá la misma connotación que en los días antes del diluvio. Y este tema es muy interesante porque nos enseña con muchos detalles lo que la palabra de Dios describe que estará ocurriendo en nuestro tiempo. Y precisamente eso mismo fue lo que ocurrió en los días antes del diluvio, que por esa razón vino el diluvio y los destruyó a todos. Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 24. Esta es la lectura bíblica para esta noche. San Mateo capítulo 24. Y vamos a leer en los versículos 37. San Mateo 24, 37. Miren cómo dice el Señor en su santa palabra. Mateo 24, 37 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estas son palabras literales y textuales de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a orar. Vamos a tener una palabra de oración para pedirle al Señor que nos bendiga antes de abrir su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Pedimos una bendición extensiva a tus hijos que escuchan a través de las redes del internet tu palabra. Señor, la tecnología es una bendición en una manera porque nos permite llegar hasta los hogares de aquellos hijos tuyos que por algún motivo no asisten a la iglesia, no se congregan. Permite que tu palabra nos enseñe en esta noche, a mí principalmente, y a cada uno de los que van a escuchar este mensaje de salvación. Bendice también de manera especial los que se encuentran con problemas de salud y que tu misericordia los sane. Gracias por tu presencia, gracias por este santo día de reposo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hay una declaración muy interesante en el libro que titula Patriarcas y Profetas. Nos dice en el libro, lo vamos a leer como referencia porque necesitamos entender cuáles eran las condiciones de vida de las personas antes del diluvio. Porque no vamos a hablar después del diluvio, cuando la tierra quedó destruida y el vasto espacio de la tierra quedó casi igual a un cementerio. Este libro es el libro Patriarcas y Profetas
y dice de la siguiente manera, les voy a dictar la página, es la página 74, Patriarcas y Profetas. Dice así, vamos a leer página 75, es la página 75. La iniquidad de los hombres había llegado a tal grado que la destrucción quedó decretada. A medida que los años pasaban, crecía más la ola de culpabilidad humana y se volvían más oscuras las nubes del juicio divino. Esta es una declaración que está aquí en el libro Patriarcas y Profetas, y entonces describe que la maldad era demasiado, había mucha, la intensidad del pecado era muy grande, y los hombres que vivieron en aquella época tenían una inclinación natural hacia el mal constantemente. Esto es lo que vamos a leer en la palabra de Dios, y vamos a mirar primero estas declaraciones que se encuentran en Lucas capítulo 17, versículo 26. El Señor Jesucristo declaró esto dos veces en el libro de Mateo capítulo 24 y en el versículo 37. Y luego aquí en San Lucas capítulo 17 y en el versículo 26. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aquí menciona la condición de la sociedad en los días de Noé. Hermanos, déjenme decirles que tenemos que analizar este contexto para poder entender como en los días de Noé. Porque el Señor Jesucristo, hablando de las señales del fin del mundo, en San Mateo 24, le dice a los discípulos, y como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En Lucas capítulo 17, versículo 26 dice, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en el casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, vino el diluvio y los destruyó a todos. Eso es lo que nos declara la palabra del Señor. Pero entonces vamos al libro de Génesis para mirar la declaración que hace el mismo Dios. Porque el mismo Dios es el que está mirando la condición de la humanidad en ese momento y ha decretado un juicio para destruir a toda esta gente. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 5. Miren lo que nos dice. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esto es lo que nos dice. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Nosotros no tenemos ni la menor idea cómo era la intensidad de la maldad. Si había tanta gente como en la actualidad, el ser humano ha poblado la tierra, porque ya la población mundial está pasando los límites. Hay muchísima gente en el mundo, hay muchísima gente en la India, en este país, en los Estados Unidos, en la China. Allá en el país de la China se prohíbe tener más de 2 hijos. Allí la pareja tiene un solo hijo y no más. No pueden tener más de 2 hijos. Es contra la ley. Miren qué interesante. Y la población del mundo en la actualidad ha crecido de una manera exagerada. Son millones y millones y millones de personas las que están poblando la tierra. Y yo me imagino que en los días de Noé existía la misma población social. La misma población social era el mismo número de personas que tal vez en la actualidad están poblando la tierra. Tal vez habían llegado a más de 6.000 millones de personas que ocupaban el espacio en la tierra y que vivían allí. Pero la descripción que nos da Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces vemos una población, superpoblación, multitudes de personas que están practicando el pecado, complaciendo sus apetitos
tal vez sexuales, sus diversiones, todas esas cosas que iban contra la naturaleza y contra Dios, y que eso fue la causa para que ellos fueran destruidos. Miren qué tan interesante. Es necesario leer Génesis capítulo 6 del versículo 1 y siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para siempre todas. Y Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Miren qué interesante, estos son los dos primeros versículos del capítulo 6 de Génesis. Había una corrupción moral muy grande. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre todas. Hermanos, hay algo interesante en la palabra de Dios. Dios no aprueba la poligamia. Dios no aprueba la poligamia. La poligamia es que un hombre tenga una cadena de esposas, 3 mujeres, 4 mujeres, 10 mujeres, etc. Eso no lo aprueba la palabra de Dios. Cuando Dios creó a Adán, le llevó una sola mujer. Los comentarios y las ideas de muchos hombres es: ya David tuvo tantas mujeres, Salomón tuvo 1000 mujeres, pero porque esa gente vivía contra la voluntad de Dios. Y si ustedes leen en el libro de Primera de Reyes, nos dice que todas esas mujeres desviaron el corazón del rey Salomón y se descarrió. De manera que Dios no aprueba la poligamia. Uno de los principales puntos del que nos habla acerca de los antediluvianos era vamos a decir, su inmoralidad, su relación con las mujeres y con todas las mujeres que ellos podían escoger. Y entonces allí fue donde comenzó el primer problema de la inmoralidad. Un hombre debe de casarse con una mujer, eso es todo. El matrimonio es indisoluble. El matrimonio no se puede disolver, a no ser que la persona cometa adulterio, pero el Señor no está dándole autorización a esa persona, entonces, para que se case con otro, porque el Señor Jesucristo dice que el que se casa con una divorciada comete adulterio. Entonces se vuelven adúlteras las dos personas. Tal vez esa era la condición moral de la humanidad en los días de Noé. No solamente los hombres que escogían entre todas las mujeres, los que la Biblia describe que eran los hijos de Dios, y ellos escogían entre todas las mujeres, y entonces allí fue donde se inició el mayor problema. El versículo 2, Génesis capítulo 6, vamos a ver el 3, dice: dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ese fue el término del tiempo que Dios les puso. Su misericordia les dio 120 años. Fueron los 120 años que Noé, pregonero de justicia, predicó el mensaje de salvación. Porque Dios no manda un diluvio para destruir a la gente sin una advertencia, sin un llamado de atención, sin manifestar su misericordia y su perdón hacia la raza humana. Si el ser humano se echa a la espalda el mensaje, se hace el sordo y se rebela contra Dios, entonces eso tiene una consecuencia, es la destrucción. No que Dios lo destruye, el mismo ser humano busca el mismo la destrucción de su persona. La Biblia dice que el Señor declaró: no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre. Ellos son carne, es carne humana, y carne humana que está inclinada hacia el pecado. Hay algo interesante aquí en el versículo 4, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. También después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Versículo 6 dice: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra todos los hombres que he creado, desde la bestia hasta el reptil, desde las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué linda esa expresión, que Noé halló gracia. Esta declaración nos muestra que había un hombre justo, había una persona que realmente tenía temor de Dios. A eso se refiere esa expresión. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa expresión quiere decir que Noé tenía temor de Dios. Era un hombre que estaba convertido, que sentía pesar por la maldad que la gente tenía. Fíjense ustedes qué tan interesante. Primero tenemos que mirar este contexto para poder entender por qué Cristo dice que como en los días de Noé, así será igual la venida del Hijo del Hombre. Es una expresión que nos muestra a nosotros la misma similitud de lo que sucedió en los días del diluvio, la misma similitud. En ese tiempo la tierra fue destruida con agua por las condiciones en las que estaba creada la tierra, pero ya en este momento no. Al final dice en segunda de Pedro, el apóstol Pedro dice que los cielos y la tierra que están reservados ahora están reservados para el fuego, el día del juicio. Va a caer fuego del cielo y los elementos ardiendo serán deshechos, dice el apóstol Pedro. Esto es bien interesante. La escritura dice que habían gigantes. No se sabe hasta dónde el hombre había utilizado sus capacidades mentales, su inteligencia, para desarrollar una raza de gigantes. Que miren que esto es interesante, porque la Biblia nos está enseñando a nosotros no solamente la inmoralidad sexual que había, sino también la capacidad mental que los hombres tenían, pero solamente para utilizarlo en el pecado. Por eso dice en el versículo 6, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Eso es Génesis 6:6. En el versículo 7 dice, Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra todos los hombres que he creado, desde la bestia hasta el reptil, hasta las aves de los cielos. Todos los raeré de sobre la faz de la tierra. Eso es lo que trae el pecado. La paga del pecado es muerte. Era un mundo en condenación, porque el pecado era una cosa que se había propagado por el mundo entero. Todos estos millones y millones de personas que poblaban la tierra tenían todos una inclinación hacia lo malo, hacia el pecado. Ya vamos a leer un poco la declaración de la sierva del Señor que nos dice en este libro, en el libro de Patriarcas y Profetas, y aquí en el capítulo 7, donde nos habla del diluvio. Es algo interesante porque dice, los hombres, página 79, los hombres eliminaron a Dios de su mente, adoraron las creaciones de su propia imaginación, y como consecuencia se degradaron más y más. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos. Los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos, más bien que en aquel que se los había dado. Miren qué tan interesante. Vamos a leer un poquito más adelante, porque el capítulo 7 ustedes lo pueden leer en sus hogares. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios había dado a los hombres los mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres fue manifiesta, osada, la justicia fue pisoteada en el polvo. Las amonestaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. Y miren esto que está interesante. La poligamia había sido introducida desde temprano, contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor le dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba a las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia, gozaban matando los animales, y el consumo de carne como alimento los volvía aún más crueles, sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar
la vida humana como con sorprendente indiferencia. Hermanos, es casi igual a lo que nosotros estamos viviendo. Primero tenemos que ver este contexto de lo que estaba aconteciendo en los días antes del diluvio, para que ustedes miren a dónde hemos llegado, qué es lo que estamos viviendo en la actualidad, hasta dónde el hombre ha dado un paso más allá que los mismos antediluvianos, porque la Biblia nos declara lo que ha hecho el ser humano, corrompiéndose de tal manera. Génesis capítulo 6, versículo 9, vamos a leer esto, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Enoc caminó con Dios y le llevó Dios. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Dios le dio el privilegio de ser la primera persona en ser trasladada al cielo. Era un hombre justo, un hombre que sentía tristeza en su corazón por causa del pecado, de la maldad que había en su tiempo. Y miren que es interesante, porque la Biblia nos dice que Noé era un varón justo y con Dios caminó Noé. Esa expresión caminó con Dios quiere decir que es una persona que ha entregado su vida a Dios, que está convertido, que no se revuelven las cosas del mundo, que él no tiene por qué practicar las cosas que el mundo practica. Eso es lo que hacen la mayoría de los cristianos de este tiempo. Viven como el mundo vive, practican lo que practica el mundo, y me quedo frío en algunas declaraciones que hay cristianos. Fíjense ustedes, yo conozco un anciano en una iglesia que tiene 2 mujeres, y ese hombre dice: es que en la Biblia dice que un hombre puede tener más de una mujer. Eso no lo dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer en Patriarcas y Profetas, el espíritu de profecía. En el capítulo 7 de ese libro dice que en un principio Dios le dio a Adán una mujer, para que los hombres respeten y entiendan que no son ni 2 ni 3 mujeres ni 4 mujeres. Eso es poligamia, eso es un pecado. Y Dios va a destruir a esa gente que se justifica en su pecado, que les encanta sus cosas malas, y entonces quieren utilizar la misma palabra de Dios para justificar sus errores. Dice Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne, todo ser humano, había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Esa declaración es una declaración nueva. La tierra está llena de violencia. ¿Se pueden imaginar ustedes el robo, el secuestro? No solamente eso, el asesinato. Cómo terminaban con la vida de muchas personas, sencillamente, como dice el libro Patriarcas y Profetas en el capítulo 7, que el más fuerte por la fuerza tomaba la mujer y los bienes de su vecino. Y ellos se sentían orgullosos de practicar estas cosas, de practicar la violencia. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Ese era el contexto que estaban viviendo los antediluvianos. Allá en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos del 26 y siguientes, dice el Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, por eso estamos mirando el contexto, antes del diluvio, comían, bebían, plantaban, se casaban y se daban en casamiento. En esa declaración el Señor Jesús no habla de la violencia que habla allí en Génesis capítulo 6, de la maldad, de la corrupción, de ese límite al que había llegado el ser humano para que Dios tomara la decisión de destruirlos. Porque miren que es una cosa bien interesante, y la palabra de Dios lo declara, y aquí está en Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Miren qué interesante. ¿Qué es lo que está viviendo el mundo actual? Ahora vamos a leer en la misma palabra de Dios
La misma palabra de Dios nos enseña la condición moral de la humanidad en la actualidad, para que podamos mirar. Hermanos, pero hay algo interesante. No vamos a dejar de recalcar que se salvó Noé y su familia. La misericordia de Dios salvó la mujer de Noé y los hijos de Noé con sus esposas. Y es muy posible que ninguna de estas personas hayan sido justos como era Noé, porque venían de una generación maligna, perversa. Y eso es muy posible lo que aconteció, lo que sucedió con ellos. Ahora vamos a leer aquí, en la actualidad, Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Hace casi 2000 años estaba sucediendo esto. Romanos capítulo 3, Romanos 3, 10. Escuchen esto que tan interesante. A mí me maravilla que la misma Biblia te habla de lo que es la humanidad. La Biblia no te lo esconde. Mira lo que dice. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Un áspid es una víbora, una serpiente. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se aproximan para derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. ¿Qué descripción más clara? Podemos leer cada versículo y explicar cada uno para que miremos que esto es lo que sucede en la actualidad. Y es muy posible que esa era la condición de los antediluvianos. Versículo 10 dice, no, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjense ustedes en los tiempos del apóstol Pablo esta declaración, cuando ellos estaban predicando con el poder del Espíritu Santo a las multitudes, predicando a Cristo y el arrepentimiento, y multitudes se entregaban a Cristo. Pero fíjense qué interesante, porque esta declaración de Pablo aquí en Romanos 3:10 dice, justo no hay ni uno, todos se desviaron, son gente, vamos a leerlo, dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estamos hablando de las costumbres del mundo. Publicamos en la página de Facebook, en esa página social, hermano, si usted es un hijo de Dios, usted no tiene que estar idolatrando el fútbol. Hermano, no lo haga. Pero ¿sabes qué hacen? Se burlan. Un hombre ahí puso un comentario burlándose y diciendo, yo no me voy a perder por el fútbol, pero el fútbol me divierte mucho. Santiago 4:4 dice, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Bueno, no hablemos del fútbol. El fútbol es porque el mundial pasó y un montón de gente publicando basura en las páginas sociales. Esos cristianos deberían de ocupar ese espacio predicándole la verdad presente a la gente. No les digas, porque se ofenden y se vuelven demonios contra ti. Te quieren faltar al respeto y te quieren insultar. Yo tengo una amiga, esa muchacha estudió conmigo la secundaria. Escuchen lo que ella dice. Ella dijo, vamos a ir a Rusia para ver el mundial. Ella, el esposo y los 2 niños. Los gastos de cada persona eran $9,000. Por 4 personas, $9,000, $36,000. ¿Cuánta gente está en Venezuela muriéndose de hambre, cruzándose la frontera, porque ya no tienen comida, prefieren ir a morir a otro país? Pero escuchen esto, que es bien interesante. Aquellos se gastan $36,000 en el placer y en las diversiones. Ellos disfrutan de su fútbol, viendo los partidos. Hermanos, les voy a decir una cosa. Esas son las clases de cristianos que profesan con su boca que van a entrar al cielo. Esa gente se van a ir al infierno.
Y nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, ni tapar la verdad, porque la verdad nos está diciendo eso. Ahí dice en Romanos 3:10, dice, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se desviaron todos. No hay quien busque a Dios. Hermano, usted ve a esa gente que está en las iglesias y siempre dicen, es que critican. No hablemos de los adventistas. Esta semana, hermanos, salió una publicación allá y lo vi en el canal de YouTube. Dice que la Iglesia Católica está enseñando el lugar por donde ellos salvaron a los judíos. Eso es falso. Los jesuitas, junto con Hitler, le dieron muerte a más de 5 millones de judíos. Eso es una mentira. Entonces yo puse allí un comentario, dijo, eso es mentiras, eso no sucedió jamás. Empezaron los católicos a insultarme. Eres protestante, la Iglesia Católica es la verdadera, es la primera iglesia escogida por Dios, fue Pedro el primer papa. Hermanos, para nosotros va a ser difícil, escuchen, difícil predicarle el evangelio a esa gente encima del error que ellos viven y del engaño y del mal testimonio que dan los mismos adventistas. Estamos viviendo en un tiempo peor que en los días del diluvio, y eso es lo que necesitamos entender, hermanos. Por eso aquí en el libro de Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18, describe la condición de la humanidad hace 2000 años en los tiempos de Pablo. Hoy en día es peor. La gente se burla en tu cara. La gente te falta el respeto. La gente no quiere oír una razón, vamos a decir, clara de la palabra de Dios. Porque si usted le está hablando de lo que la palabra de Dios enseña, ¿por qué se tienen que ofender? No hay ninguna razón para que la gente se ofenda, se llene de odio contra ti, solo porque les dice la verdad. Pero muéstrales el engaño. La gente abre el corazón y lo recibe. Por eso todas esas iglesias están llenas de gente impía, que van allá y entonces les predican que Dios es amor y Dios sí es amor. Dios sí es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y Dios va a venir a destruir esta humanidad, así como destruyó a los antediluvianos, porque es mucha la maldad. Hay algo que me entristece. Todas esas publicaciones que la gente pone en la página de Facebook. Mujeres casándose con perros, con animales, un hombre casándose con una burra, porque en Canadá se aprobó la ley para que la persona se case con animales. Ahí salió una noticia que la pedofilia no es una aberración, que eso es algo innato en el ser humano, que el ser humano puede violar a un niño y que eso es normal. ¡Qué horror, hermanos! ¿Hasta dónde hemos llegado? Ese es el mundo que te tocó vivir. Ese es el mundo que me tocó vivir a mí. Un mundo pervertido y lleno de maldad. Y vaya a ver cuántos están involucrados en la pedofilia. No solamente la mayoría de los curas de la Iglesia Católica, sino también muchas personas que no tienen el conocimiento de Dios, que practican eso, principalmente en los países del Medio Oriente. Qué triste, hermano, hasta dónde ha llegado el mundo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer esta otra declaración. Romanos capítulo 1, versículo 18. Mire lo que nos dice. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren qué interesante. La ira de Dios y el juicio de Dios va a caerle primero a esos que detienen con injusticia la verdad. No les hagan caso, son alarmistas. Hablamos de salir de las ciudades porque Dios en su misericordia le dio un mensaje a su sierva Elena de White para declararlo a su pueblo. Las familias de los hijos de Dios deben de salir de las ciudades, adquirir pequeños terrenos en el campo, cultivarlos. Todo el mundo hace oídos sordos. La mayoría de la gente vive en las ciudades, se acomodaron en las ciudades y viven en el contorno de las ciudades impías que van a ser destruidas por Dios. Lo primero que oye uno cuando les habla de esos mensajes es, son alarmistas, solo te quieren meter miedo. Vamos a ver qué va a suceder al fin cuando quieran salir y la sierva del Señor dice, no podrán hacerlo. Porque lo que es de Dios
se conoce y les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¡Ay, que son ateos! Son ateos, perdónenme, pero porque les da la gana. Pero hay mucha evidencia en la tierra, en las cosas creadas y en la naturaleza, en el espacio infinito, del poder creador de Dios. Nuestro cuerpo testifica que Dios fue el que lo creó. Este cuerpo no salió de la, vamos a decir, de la casualidad, ni es producto de la evolución. Por eso dice aquí en Romanos capítulo 1 y versículo 19, que Dios les ha mostrado su presencia, su poder, su existencia. Pero miren lo que dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano prefiere levantar un muñeco de piedra, de yeso, de barro, de madera y arrodillarse y adorarlo, que adorar al Dios vivo. Eso es lo que prefiere la carne humana que está fundida en el pecado. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Malo, y encima practicando lo malo, entonces su corazón está entenebrecido. Y por eso es que vemos mucho, que no le importa, destruye su hogar, se revuelca ya con cuanta mujer encuentra. ¿Por qué razón? Porque ya su conciencia está entenebrecida, su corazón se endureció, y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y ojalá que los que tienen que oír este mensaje lo oigan, porque si tienen conocimiento de la palabra de Dios y se está haciendo el sordo, está echando el mensaje de Dios a las espaldas, esperemos que el juicio de Dios no le caiga y quede en un hospital lleno de tubos suplicando que oren por él, porque ya está arrepentido. Esas clases de arrepentimiento Dios no las acepta. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren qué interesante, vamos a leer hasta el versículo 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en que las practican. Mis hermanos, aquí está la lista. Una lista de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, de fornicarios, de ladrones, de adúlteros, de gente que ha llegado a los extremos de la maldad, dándole la espalda a la verdad, solamente practicando la injusticia, gente sin misericordia, gente sin piedad, sin misericordia. Hermanos, esto es lo que estamos viviendo. Hoy día es peor, peor. Los gobiernos y los estados de las naciones
han aprobado leyes para que se casen personas del mismo sexo. Eso es en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios. Es triste, hermanos, que salen unas manifestaciones a la calle de estas personas que se casan del mismo sexo, con letreros, el orgullo, el orgullo. Para ellos eso es un gran orgullo. Un día va a venir Cristo a destruir a toda esa gente, porque es lo mismo. El Señor dice allá en Lucas 17, 26 al 29, dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. El Señor allí no mencionó la violencia, la maldad, la corrupción que había en ese momento, hasta que Dios se cansó. Se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios tomó la decisión de destruirlos. ¿Por qué razón? Porque la tierra no fue creada para que esté habitada por el pecado y el hombre practicando el pecado. La justicia de Dios lo exterminó. Miren lo que nos dice 2 de Timoteo 3. Aquí hay otra declaración bien interesante. 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 y siguientes, dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Dice: amadores de los deleites más que de Dios. Escuchen este versículo, el 5, segunda de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow, eso está tremendo. Describe la condición moral de la humanidad. Tendrán apariencia de piedad. No todo el que vaya a la iglesia ahí con una bibliecita debajo del brazo y una corbata, eso es un hijo de Dios. Satanás se disfraza como ángel de luz. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y usted tiene que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Parecen angelitos bajados del cielo que te hablan, que te predican. Tú eres la cosa más linda de Dios. Tú eres la criatura más hermosa de Dios. Hermanos, todo lo que Dios creó es hermoso y maravilloso. La Biblia dice en el principio, en el Génesis, era bueno en gran manera todo. Pero cuando entró el pecado, nada quedó hermoso. La maldición cayó a la tierra, solo espinos y cardos se produjeron por causa del pecado y la maldad. Hoy el ser humano, para hacer una cosa preciosa para Dios, tiene que vivir como Cristo vivió. Esos son engaños y trampas del diablo. Entonces esos cristianos se tragan todos esos cuentos y viven pura apariencia de cristianismo. Llegan a la iglesia y son más hipócritas que los que están afuera. Y el Señor va a acabar con todo eso, con toda la hipocresía y la maldad que hay en las iglesias. Por eso dice 2 de Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella. Miren qué interesante, vamos a leer Hebreos 11:7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo. Fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Qué bonito eso, ¿verdad? Allí se menciona una vez más el nombre de Noé. Noé, cuando fue advertido de cosas que no se veían, que era la lluvia que caía del cielo, dice: por la fe preparó el arca para que se salvara su casa. Una de las cosas más importantes para usted como hijo de Dios, como esposo y padre de la familia, es luchar por su hogar. Porque Satanás está desbaratando los hogares. De una y de otra manera los está destruyendo. Y muchos padres de familia, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, están ayudándole al diablo a que desbarate sus hogares. Hermanos, no permitamos eso. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón y arrepentirnos. El Señor quiere salvarnos. Hermanos, no va a ser como en los días del diluvio. Solamente 8 personas se salvaron. No digamos cuántas personas se van a salvar. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan?
Él no contestó la pregunta. El Señor Jesucristo le dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque nadie la halla, son muy pocos, y son muy pocos las que la encuentran. Eso declaró el Señor Jesucristo. Mire que nos dicen aquí entonces el Señor en su palabra, Romanos 13, Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13, 11. Hermanos, ya estamos viviendo en el último tiempo. Ustedes tienen que ver esos videos de esos chinos arrancándole la piel a los perros vivos para vender esa piel y luego comerse la carne de esos perros. Ustedes tienen que ver en el Medio Oriente cómo agarran a los niños y los descuartizan vivos y les tiran bombas y destruyen casas. Ustedes tienen que ver cómo está ese Venezuela y esos países de Sudamérica, a dónde ha llegado Nicaragua con tanta maldad y tanta violencia. Hermanos, eso fue lo que causó la destrucción de los antediluvianos, tanta maldad, tanta violencia, tanto crimen y tanta inmoralidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres. La noche está avanzada. Romanos 13, 12. Se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni en envidia, no en lascivias ni en contiendas, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Estás edificando para la eternidad? Olvídate del fútbol, de la música del mundo, de las costumbres del mundo y de todas las inclinaciones y diversiones que el mundo te ofrece, porque son basura. Hoy toma la decisión de entregar tu vida a Cristo. Conságrate a Él. Pídele al Señor de todo corazón que te muestre el camino, que te muestre la verdad y que te ayude a ser un verdadero hijo de Dios. Que no nos pase como a los antediluvianos. Este es el mensaje que el Señor quiere que escuchemos. Y al cerrar este mensaje en esta noche, yo quiero tener una palabra de oración por nuestros hermanos que entran y comparten con nosotros estas palabras de vida. Dios te guarde y te bendiga. Ese es mi mayor deseo y oración. Que el sábado lo tengas por santo y lo respetes, porque es el día del Señor, dice su palabra. Esto no son ningún cuento que nosotros nos inventamos. Eso lo dice la palabra de Dios. Enseña a tus hijos en el temor de Dios. Estamos viviendo en una época en que los padres mismos se encargan de que los hijos sean unos groseros, unos rebeldes, unos irreverentes dentro de la iglesia. Ahí los dejan que se suban a las bancas y que brinquen y todo eso. Y cuando los padres están distraídos, pegados del celular, viendo Facebook dentro de la misma iglesia. Que el Señor te bendiga y que te ayude a vivir una vida del verdadero cristiano. Es mi mayor deseo y oración. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tu misericordia es para siempre. Señor, bendice en esta noche a tus hijos que escucharon tu palabra. Extiéndales tu bendición. Salva los hogares, salva nuestras vidas. Danos la fuerza que necesitamos para luchar contra las acechanzas del enemigo. Señor, ve a aquellos grupos donde tus hijos son fieles, predican la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, y concédale, Señor, los recursos para predicar tu palabra. Sin dinero no podemos hacer nada, Padre, y es necesario, Señor, los recursos para poder compartir la literatura. Los folletos no caen de arriba, no los levantamos del piso. Bendice, Señor, con recursos a tus hijos para que se pueda hacer tu obra. Gracias por tu día santo y tus bendiciones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.